Bienvenidos a su canal Los Meninos. Nos da muchísimo gusto tenerlos con nosotros en un nuevo video. Tengo el atrevimiento de presentarle a los compañeros con los que estaré trabajando el día de hoy. Primero está Roxy. Hola, muy buenas tardes. Mayra. ¿Qué tal, amigos? Emanuel. Hey, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y por último su servidora Jessica. Muy bien, ya que nos presentamos, les platico que en este video estaremos hablando acerca de las personas. Se preguntarán que por qué de las personas, pero créanme que es muy interesante y hay mucho que sacar del tema. Vale, comienzo. A ver, Jessica, dime, ¿qué es una persona moral? Ay, pues súper sencillo. Una persona moral es el ser humano desde que nace y es viable hasta que se muere, a quien se le atribuye una capacidad de goce y de ejercicio. Por otro lado, la capacidad de goce es la actitud que posee una persona física para ser titular de derechos y obligaciones que adquiere desde antes de ser concebido. Es decir, una persona no concebida aún como un embrión humano tiene derechos de acuerdo a la legislación mexicana y tratados internacionales que hemos firmado. Y por el otro lado, la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer directamente sus derechos. Y según el artículo 64 del Código Civil, 67, amiga. Perdón. Y según el Código 67 del Código Civil, las personas físicas tienen el derecho al uso de su nombre y puede obtenerse a otra persona. Lo usen sin derecho. Esto significa que todos somos personas físicas, ya que todos contamos con la capacidad de goce y la mayoría con la capacidad de ejercicio. A ver. ¿Y a qué te refieres con que la mayoría de personas cuenta con la capacidad de ejercicio? Acá hay personas físicas que no pueden hacer valer sus derechos por ellas mismas. Por ejemplo, una persona que no cuenta con sus capacidades mentales al 100% no es capaz de ejercer completamente sus derechos. Es por eso que cuentan con un titular o tutor aún teniendo la mayoría de edad. Bueno, compañera, ¿me puedes decir qué es capacidad y cuántos tipos existen? Claro que sí, compañera. La capacidad es la actitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Existen dos tipos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Te voy a explicar la capacidad de goce o capacidad jurídica. Es la actitud de toda persona para ser titular de derechos y obligaciones por el simple hecho de haber sido concebido. Bueno, la capacidad de ejercicio es la actitud de las personas para hacer valer por sí misma sus derechos y cumplir por sí mismas sus obligaciones. Y estas no pueden ser víctimas de abusos, engaños. La ley los declara como incapaces, de tal forma que cuando una persona no tiene capacidad de ejercicio, se dice que ella es incapaz. Claro, súper sencillo de explicar. ¿Y qué son las personas morales, Mayra? Esto se le llama moral porque no es una entidad fiscal que puede ser Captada con los captadas con los sentidos. Quiere decir que no existe la persona como individuo, sino que es un grupo de personas que ha creado una organización para cumplir con los objetivos empresariales y internos. Esto quiere decir que una persona moral es una entidad jurídica o intelectual, pero genera similares obligaciones o compromisos que una persona física ante el SAT, Servicio de Administración Tributaria. Las características que constituyen una persona moral son domicilio, nombre, razón social y patrimonio. En este caso de la persona moral, la razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa. Puede ser un nombre conformado por los nombres, apellidos de uno o de varios socios. Muy bien, y en resumen decimos que una persona física es alguien que es
manifestada por los sentidos, mientras que la persona moral es el conjunto de personas físicas y hacen lo que normalmente conocemos como empresa. Les hablaremos también de los atributos de la personalidad. ¿Y qué son los atributos de la personalidad? Son derechos que nacen y mueren con la persona. A ver, entonces decimos que todas las personas del mundo poseen atributos inherentes a su naturaleza humana. Todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones sin importar su raza, color, religión, sexo, etc. ¿Y cuáles son sus características? Que en estos son intransferibles, o sea, que no pueden ser un objeto de enajenación por acto entre vivos. Son incomerciables, no pueden ser sujetos a la transferencia de bienes o servicios. Por ende, no tiene apreciación pecuniaria. También son irrenunciables, o sea que no pueden ser objeto de cumplimiento jurídico que impida su uso. Imprescriptibles, no se pierden por el desuso ni se quieren. ¿Cuáles son los atributos? Bueno, de las personas físicas tienen los atributos de la capacidad, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, patrimonio y estado civil. Y por el contrario, las personas morales o jurídicas tienen capacidad, denominación o razón social, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Podemos ver que las dos tienen los mismos atributos, solo que en las personas físicas tiene estado civil y pues la persona moral no, porque cuando es una empresa no te puedes casar con otra, ¿cierto? Cierto. A continuación, les explicaremos más a fondo las características de cada uno de los atributos. El nombre en las personas físicas corresponde al conjunto de letras y personalidad que sirve para identificar e individualizar a una persona. Bueno, podemos decir que cada persona se identifica por su nombre, de acuerdo a su acta de nacimiento. En las personas morales corresponde a la razón social o denominación social. En las personas morales, esto lo encontramos en una acta constitutiva. Otro atributo es el domicilio de acuerdo con el artículo 77 del Código Civil. Estipula que las personas suelen vivir en un sitio determinado, en forma continua y cumplen relaciones de orden jurídico. El domicilio es el asistente legal de la persona, donde está desarrollando todas las actividades de orden económico, familiar y jurídico, es decir, donde ejerce sus derechos y contrae sus obligaciones. Otro de los atributos es el estado civil, que es el conjunto de situaciones jurídicas que determinan la posición del individuo dentro de una sociedad. Esto quiere decir que es la relación del individuo con la familia, de la cual proviene o como la familia que ha formado. La nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene una persona con un estado determinado. Esto quiere decir que la nacionalidad es donde tú naciste o donde estás registrado. Bueno, el patrimonio es debatible como atributo de la personalidad, pues a pesar de todas las personas lo tienen, por más mínimo que sea. Es un conjunto de derechos y obligaciones que posee la persona, estimable en dinero. El patrimonio puede una universalidad jurídica, pues es un tema importante en el orden jurídico. Bueno, pasando a otro tema, yo tengo una pregunta que hacerles. ¿Se imaginan que uno de ustedes sea adoptado? No, sin pensarlo. Pues la verdad no lo he imaginado, pero supongo que no tiene nada de malo. De hecho no, al contrario, se considera como un medio jurídico por el cual cualquier niño o niña puede tener una mejor vida, que pueda tener una familia, que le puedan dar cariño, afecto y sobre todo que le otorgue salud, educación y protección para que se desarrolle como persona. Eso es muy cierto, pero incluso algunas personas son rechazadas por este motivo. El no llevar el mismo lazo de sangre que la familia. Pues no tienen por qué. Por si no lo sabían, cuando los padres adoptan,
estos adquieren derechos y obligaciones como si fueran hijos propios. Y sucede lo mismo con los niños adoptados, que adquieren los mismos derechos y obligaciones que los niños sanguíneos. Así es. Y esto está establecido en el artículo 396 del Código Civil de la Federación, capítulo 5 de la adopción. Pero, ¿entonces solo podemos adoptar a alguien si estamos casados o en concubinato? Pues no, de hecho no. Puedes adoptar siendo soltero. O sea, ¿cómo? ¿Pero siendo soltero? Así es. Una persona soltera puede adoptar siempre y cuando sea mayor de 25 años y sea mayor 17 años en relación con el niño adoptado y reúna los demás requisitos para la adopción que señalen los códigos civiles o leyes para la familia de los estados según sea el caso. ¿Y cuáles son las leyes para la familia? Pues tal y como su nombre lo indica, se encarga de mantener la integridad de los pertenecientes a la familia, haciendo que se ejerzan los derechos y obligaciones para cada integrante. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos requisitos que propongan estas leyes para querer adoptar? Estos serían algunos. Tener por lo menos 25 años. Ser 17 años mayor que el adoptado. Acreditar que tiene medios bastantes para proveer su subsistencia, educación y cuidado a la persona que pretende adoptar. Que es persona apta y adecuada para adoptar. Acreditar que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse. Pero bueno, incluso ya he dicho que algunos estados son más estrictos que en este tipo de casos, y por lo cual sugiero otros requisitos adicionales. Claro, exacto, como es que el adoptante goce una buena salud, que el adoptante y aquel a quien pretenda adoptar exista una diferencia de edades no mayor de 45 años, que el adoptante sea mayor de 50 años, menor, que el adoptante no se encuentre inscrito en el registro estatal de deudores alimenticios morosos. Si los adoptantes son un matrimonio, deberán acreditar cuando menos 3 años de matrimonio. En caso de que los adoptantes vivan en concubinato, acreditar que el concubinato se encuentra debidamente inscrito. Bueno, por esos tan solo son los requisitos. Ya después de esto te pedirán una serie de documentos para poder corroborar toda tu información personal y social. Sí, esto los establece el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Pero para más detalles se tienen que consultar directamente con las autoridades o instituciones gubernamentales competentes para conocer más detalles. ¿Y alguien más debe de dar consentimiento de la adopción? Pues esto depende de cada caso, pero por lo regular lo hacen quien ejerce la patria potestad sobre el menor que se trata de adoptar, el tutor del que se va a adoptar, el Ministerio Público del lugar del domicilio del adoptado, pero solo cuando éste no tenga padres conocidos ni tutor. El menor, pero ojo aquí, solo si tiene más de 12 años. ¿O sea que es importante la opinión del menor para ser adoptado? ¡Claro! En todos los asuntos de adopción serán escuchados los menores atendiéndolos de acuerdo a su edad y grado de madurez. Oigan, perdón por la intriga, pero ¿y si son homosexuales? Ay, amiga, pues para eso no hay problema. Con que cumpla con los requisitos es suficiente. Exacto. De hecho, la Suprema Corte de Justicia y de la Nación ha determinado que no es requisito para los adoptantes que tengan una orientación sexual determinada. Pues sí, ya que la orientación sexual no incide en que puedan brindar a los niños, niñas o adolescentes una familia idónea en la cual estos puedan desarrollarse integralmente. Ahora me toca decirles qué es el matrimonio. El matrimonio es la base de la unidad familiar. En esta sociedad y en esta época la familia es la unidad más integrada
la que mejor logra perpetuarse y la que se autoprotege mejor, tal y como está establecida en la actualidad. Es necesaria para la sociedad tanto desde el punto de vista económico como el cualquier otro. También esta relación es la unión libre, sin embargo, es uno de varios términos usados para un estado civil similar al matrimonio, creados tribunales para permitir el acceso a las parejas homosexuales, a las ventajas de goce con las parejas heterosexuales casadas. En algunos lugares, la unión libre civil estas también disponen para los heterosexuales que no deben formalizar una relación en matrimonio. Estas unidades heterosexuales reciben el nombre legales de unión libre. Por otro lado, está la iglesia, que es el matrimonio realizado por la iglesia. Se puede definir como una unión cuya estructura esencial viene exigida por las dogmas de la religión, a la que pertenecen las contrayentes y no por la naturaleza humana, común para todo ser humano. ¿Y los fines esenciales? Yo me respondo solita. Los fines esenciales y complementarios de matrimonio son la procreación y educación de los hijos y la manifestación del amor mutuo. ¿Cuáles son los requisitos para formalizar el matrimonio? ¿Te vas a casar? Sí, mañana. Bueno amigos, por si te quieres casar, el primer registro es el nombre y apellidos del contribuyente, el segundo, ciudadanía, el tercero, lugar y fecha de nacimiento, y el cuarto, la oficina de registro civil donde asciendes el mismo. ¿Y los encargados de formalizar el matrimonio? Bueno, en situaciones normales están los encargados del estado del registro civil, el otro los notarios públicos y por último los cónsules y vicecónsules de la República, que son los funcionarios facultados para autorizar en el extranjero. Y en situaciones anormales. En el caso en que esté eminente la vida de la persona, los jefes superiores de buques de guerra, los capitanes de buques mercantes o de pesca durante catástrofes o estados de guerra, los jefes de ejército o de otras grandes ciudades militares, y también los jefes de zonas en defensa de los consejos municipales. Amigos, gracias por sacarnos de dudas. Pero ahora vamos con el divorcio, algo que es muy feo para algunas personas y por otro lado es bueno para unas, ya que así realizando el divorcio ellos son libres y pueden ser felices. Ay, Emanuel, ¿a poco ya tan rápido te quieres divorciar? Pues mira, yo conozco una persona que se divorció, a la cual afectó mucho porque esa persona daba todo para estar bien con su pareja, pero al final se dio cuenta que la otra persona no daba nada que de su parte. Pero en fin, mejor que nos diga Mayra qué es el divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio, mientras que en un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de divorcio? Está el divorcio administrativo, el divorcio por sentencia judicial, el divorcio voluntario, divorcio mutuo de consentimiento, divorcio sin el consentimiento de alguna de las partes y el divorcio incausado. Bueno, como conclusión, el objetivo primordial de la adopción actual es asegurar el bienestar a un niño cuando sus padres naturales son incapaces de educarlo. De esta forma, permite a las parejas y niños formar una familia. Ahora vamos con el matrimonio. Bueno, el matrimonio facilita las relaciones de los dos padres con sus hijos llegada a la edad adulta. Los hijos de matrimonios unidos afirman tener una relación más cercana con sus madres que los de parejas divorciadas. El compromiso con la idea de matrimonio mejora la calidad de las relaciones de la pareja y de esta con los hijos.
También reduce la pobreza y las carencias materiales de las mujeres menos privilegiadas y de sus hijos. Los hombres casados ganan más dinero que los solteros con formación y perfiles profesionales semejantes. Y al final está el divorcio. Sabemos que hay factores que causan conflictos en las familias, entre los padres, y que estos son muchas veces las causantes de un divorcio. Un punto a destacar es que cuando hay un matrimonio y en él hay conflictos por cualquier razón, los dos deben de hablar y llegar a un acuerdo de que tratarán de mejorar las cosas y harán lo posible para que sigan juntos. Si definitivamente no se puede hacer nada o realmente es un motivo fuerte, los dos deben de estar de acuerdo en que las cosas no van nada bien y que el divorcio es la mejor opción. Hay que tener en cuenta que los padres no son los únicos dañados, que también los hijos sufren al ver y vivir esto. Sufren mucho al ver que sus padres se separarán y que no seguirá la unión familiar. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado bastante y que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Para nosotros es un placer y honor estarles compartiendo los temas que hemos visto a diario, estarles compartiendo nuestros conocimientos mediante una forma didáctica y sobre todo que ustedes no se aburran. Así que si les gustan los videos, no olviden suscribirse, compartirlos y pueden dejar en la cajita de comentarios sobre qué temas les gustaría que les estemos platicando acerca de los fundamentos básicos del derecho, ya que todos son interesantes, tienen una gran variedad y sobre todo son importantísimos, ya que los vemos cotidianamente en nuestra vida y hay veces que no les damos importancia, pero nosotros les ayudaremos a cómo estar de acuerdo a las leyes y las normas de vigencia. Así que no olviden, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola.